En el vídeo de hoy, con una cuesta de no sé cuántos miles de grados de inclinación de altura, os voy a enseñar la configuración idónea, perfecta, para grabar con vuestro DJI Avata 2, enseñando accesorios, configuraciones y muchos más apartados en los que seguramente necesitéis saber para tener una... ¡Ay, no puedo! ¡Se muerto! 12 segundos después. Así que comenzamos. Quiero empezar por el apartado de seguridad. Al final, este dron no deja de ser un dron de plástico. Entonces, al no tener un chasis ni de fibra de carbono, ni nada, al final es un dron sencillamente frágil que podemos dañar con mucha facilidad. A mí ya se me han caído numerosas veces porque al final intentas arriesgar, pasar por sitios estrechos y la mejor manera es proteger tanto la cámara fotográfica, que es uno de los apartados más caros de este equipo si te toca ir a repararlo, el cual a mí no me ha pasado, pero principalmente creo que es necesario ponerle un pequeño chasis en la parte frontal de delante, que como te digo, yo lo he podido conseguir en AliExpress por 3 euros. Tú pones protección Avata 2 y al final encuentras numerosos apartados de protecciones. Y también recomiendo sobre todo el bumper, que cubre todo lo que son los cubrehélices, para que si de alguna manera, de manera frontal o de manera lateral, chocamos, pues tenga un poquito más de amortiguación y quiera o no es necesario cuando tenemos sobre todo un equipo muy caro, queremos que nos dure mucho tiempo y sobre todo pues eso, necesitamos que nos dure mucho tiempo. Después, en cuanto a la cámara fotográfica, también hay un accesorio que, aparte de darte mayor calidad de vídeo y demás, vas a lograr proteger su cámara de vídeo. En este caso estamos hablando de los filtros ND, que mencionaré a continuación en los siguientes apartados de este vídeo. Y es que en este vídeo vais a encontrar numerosas configuraciones que he optado por ponerle al DJI Avata 2 según cuando te levantes, si vas temprano a grabar por la mañana, en la hora azul, en la hora dorada, a mediodía con toda la calor, incluso en tomas nocturnas cuando ya está cayendo el sol. Las mejores configuraciones las vas a encontrar en este vídeo, no solo de cámara fotográfica, también de la manejabilidad que tiene este equipo cuando lo configuramos en manual. Así que quédate en el vídeo porque te va a interesar seguramente y puede ser que no encuentres esta información en otros vídeos. Si miramos por el bolsillo, uno de los accesorios que es fundamental para tener horas y horas de grabación continua de este equipo, pues os tengo que hablar de las tarjetas microSD. Yo, bajo mi perspectiva de tener que ahorrar y tener unas buenas tarjetas microSD, para ello uso la marca Sandisk y entre ellas uso la que son doradas. La que son doradas al final tienen la velocidad de escritura y lectura suficiente para que no te salga ningún tipo de alerta dentro de lo que es este dron en la grabación. Ya grabes en 4K a 60 fotogramas por segundo, a 4K a 120 y creo que es la mejor manera de ahorrar para tener un mayor espacio, digamos, de tarjeta de memoria o de memoria de tu equipo
y sin tener que gastarte dinero en las SanDisk Extreme Pro, por ejemplo, las que son de color negro, que al final siempre son un poquito más caras. A partir de la dorada, por así decirlo, ya son completamente funcionales para este equipo. He de mencionar que este vídeo está patrocinado por la marca KF Concept, que al final me ha cedido una serie de filtros ND que va a potenciar el vídeo concretamente de tu dron FPV. Si abrimos este paquete de filtros, encontraremos 6 filtros que son fundamentales para depende de qué situación vas a grabar. Si es en la hora azul o en la hora, digamos, oscura completamente de la mañana o incluso de la noche, podemos usar tanto el filtro ultravioleta o el polarizado si ya está empezando a salir el sol. ¿Por qué? Porque te va a quitar esos reflejos y os voy a enseñar a continuación una serie de imágenes que os va a hacer entenderlo. Este tipo de filtro te va a respetar la regla de los 180 grados, te va a crear un difuminado perfecto a medida que vas pasando cerca de objetos o al final cerca de superficies como tierra, cerca de árboles y demás. Para ello tenemos que configurar la cámara en manual. Después tenemos los ND8, ND16, ND32 y ND64. Si empezamos por el ND8, ya nos metemos en zonas, en los momentos en los que hay nublado. En el momento que hay nublado y configuramos este tipo de cámara fotográfica para que respete la regla de los 180 grados, es la mejor manera, digamos, de grabar el contenido con tu cámara y después darle un look cinematográfico, como digo. ND16 podemos encontrarlo, que lo vamos a utilizar sobre todo en momentos en los que hay entre nube y sol y sobre todo estamos ya grabando en torno a las 11 de la mañana, que ya el sol está altito, pero sigue sin dar, digamos, una cantidad de sol indecente para poder grabar. Si continuamos al ND32, estamos hablando de que tenemos que usar este filtro sobre todo cuando hay momentos en los que hay ya demasiado brillo porque el sol está demasiado alto y hay una incidencia de luz que no es muy normal. Entonces, con este ND32, por ejemplo, yo he grabado en una zona de Huelva que estaba pasando por el río Diel, en el cual yo os voy a dejar referencia de estos spots en mi usuario de Vuela Drones, que yo me llamo Tecnoaficionado. Os recomiendo que os deis un paseíto por allí si sois de la zona de Sevilla o de la zona de lo que viene siendo Andalucía, zona Huelva, zona Cádiz, Córdoba, en fin. Intentaré poner todos los spots a los que voy y ahí pues os recomiendo que uséis esa aplicación para, si sobre todo estáis empezando y queréis exprimir unos buenos lugares, unos buenos sitios para sacar un mejor contenido de vuestros vídeos. ND64 como último filtro ya es un filtro bastante más oscuro, que sobre todo ya sí que lo tenemos que usar en momentos un poco más específicos, momentos en los que la incidencia de luz es completamente abusiva y sobre todo estamos volando en unas condiciones en las que hay muchísimo reflejo, como puede ser un entorno sobre todo con nieve. Yo sinceramente dudo mucho que vaya a usar mucho el ND64, pero nunca está de más por si hay algún día en el que te encuentras ese tipo de entorno, que no lo descarto nunca, porque al final lo bueno y lo positivo de un dron FPV es que te va a hacer colgarte la mochila e irte bien lejos y al final es un hobby o si te dedicas profesionalmente que te va a hacer moverte muchísimo y al final vas a disfrutar muchísimo de todos estos vídeos, tanto tú como cuando lo edites y después lo enseñes a todas las personas que al final acabarán encantados y te preguntarán cómo lo hiciste. Dentro del apartado fotográfico tenemos que seguir una serie de condiciones para grabar, como te digo, a la perfección que yo he visto que en estos 4 meses he tenido que llegar a seguir. Al final, la configuración correcta que este dron te deja poder grabar es, primeramente nos tenemos que ir a la configuración. Tenemos que poner la cámara en modo manual. Y yo recomiendo lo siguiente. Este dron, la cámara, te deja grabarla en 4 tercios. 4 tercios al final no deja de ser un contenido mucho más cuadrado en el cual tú puedes recortar tanto de manera vertical para tus redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube Shorts y vas a sacar un mayor rendimiento para ese contenido vertical sin perder mucha información porque al final está aprovechando todo el sensor fotográfico. Y de manera también aprovechable, pues con ese formato completamente cuadrado
podemos grabar de manera apaisada cuando estemos editando. Y te va a servir tanto para una red social u la otra para, como yo estoy enseñando en este vídeo de YouTube. Después, aparte de los 4 tercios, es importante que respetemos las reglas de los 180 grados. Por ejemplo, si tú estás grabando a 4K a 60 fotogramas por segundo, siempre tenemos que duplicar esos 60, por así decirlo, por el obturador. El obturador es recomendable ponerlo por 1 por 120 en el obturador. ¿Para qué? Para que al final esa fluidez de vídeo, cuando tú estás pasando muy cerca de objetos, muy cerca de paisajes, te cree ese look cinematográfico de que todo está pasando fluido y no con muchísimo detalle. Después podemos tocar el balance de blanco, pero ya son configuraciones que quizás es más a gusto personal. Yo principalmente lo que sí os recomiendo es ponerle el filtro ND, grabar a 4 tercios, ponerle el obturador de 1 a 120. Yo sinceramente, si no os queréis quebrar mucho la cabeza, podéis hacer, digamos, el estabilizado en el ordenador. Podéis usar la herramienta que existe, digamos, para DJI y podéis estabilizarlo por vuestra cuenta. Pero yo recomiendo incluso de que disfrutéis de los vídeos que estáis grabando con la estabilización que tiene el dron. Yo, por ejemplo, sí lo dejo activado porque para mí es más sencillo. Cuando salgo a grabar no me tengo que estar preocupando de tanto post-procesado, porque al final grabas tantísimos vídeos que con HeroFlow te pongas a editarlos todos, al final se te va el tiempo y no disfrutas de ello, a no ser que sea un momento muy profesional, que necesites entregar un proyecto. Ahí quizás sí te recomiendo desactivar lo que es la estabilización de vídeo y así poder generar un poquito de mayor calidad a todos tus vídeos. Después, en el balance de blanco, a gustos personales, pero siempre puedes poner el dron entre 4500 Kelvin hasta 5300 más o menos, según el entorno de calidez que tú le quieres dar a un vídeo. Lo que sí he notado yo es que a mayor calidez, más te atrapa el vídeo. Si tú pones una calidad de vídeo un tanto fría en cuanto al balance de blanco, siempre va a llamar un poquito menos la atención que si lo pones un toque más cálido, porque al final el toque cálido te lo da, por ejemplo, las calidades como las cámaras de los iPhone y otro tipo de cámaras como puede ser Canon y demás, o Sony, que te da un look más atrapante, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo de importante es volar en manual con este dron? Yo, sinceramente, si queréis exprimir, aprender y realmente sacar el mayor rendimiento de este dron, tenéis que desbloquear lo que es esta palanquita. Esta palanquita se desbloquea desde la parte trasera del dron. Simplemente le pegamos un pellizco a lo que es la tapita. Aquí hay una serie de tornillos que son 2 tornillos que los aflojas y al final lo pones tú a tu gusto. Es difícil de enseñarlo en un vídeo, pero bueno, al final encontráis muchos tutoriales, pero simplemente son 2 tornillos que tiene incluido el mando. El DJI Controller 3 me da mucha más estabilidad de vídeo y de señal, de potencia de señal, que el DJI Controller 2, que al final yo, como tengo las Google 3, pues al final la mayor compatibilidad la tenemos con este. Porque recuerdo que si tienes la Google 3 no te sirve con el mando que tiene la antenita, que son las V2. Entonces, una vez desbloqueado, digamos, justo la palanquita de potencia y podremos, digamos, nuestro dron en manual, existen una serie de configuraciones que tenemos que hacer. Yo me he dado cuenta que si realmente quieres un entorno cinematográfico dentro de tus tomas manuales con el DJI Avata 2, tienes que hacer lo siguiente. Tenemos que tocar la configuración interna de giro del dron, porque yo me he dado cuenta que la sensibilidad que tiene, sobre todo cuando el dron lo queremos, digamos, imagínate que queremos hacer un giro completamente de 180 grados o 360 grados, al final ese parámetro dentro de la configuración que tiene el dron por defecto está demasiado alta. Yo he tocado estos parámetros en los PIDs y creo que es la opción más correcta para tener un mayor control de tu dron, mucho más suave y mucho más cinematográfico. Pero al final esos son gustos personales que sí os recomiendo que lo vayáis tocando poquito a poco, incluso simulándolo en un simulador.
os recomiendo que hagáis esa simulación de los PIDs de vuestro DJI Avata 2 o incluso DJI Avata 1 o DJI FPV, os da igual. Al final tenéis que configurarlo incluso antes en un simulador para que ustedes veáis más o menos cómo va a comportarse o cómo se va a desempeñar, digamos, este dron con esos movimientos. Yo principalmente creo que es la configuración correcta para tener tomas mucho más suaves, mucho más cinematográficas, incluso de hacer un poquito locura, de hacer dive en montañas o incluso en cascadas o en cualquier situación que os apetezca volar. Y ya entrando en el final de este vídeo, recomiendo una serie de configuraciones al final de las Google 3. Las Google 3 se pueden llegar a hackear para aumentar la señal de vídeo y aumentar esa estabilidad, digamos, que te puede dar la señal con tu DJI Avata 2. ¿Por qué? Porque al final nosotros aquí en Europa tenemos capado este dron, pero digamos que podemos hacer una serie de modificaciones que es tan sencilla como crear un documento en blanco el cual le vas a cambiar el formato. Imagínate, tú tienes un documento, le das a crear un nuevo documento en Windows o en Mac, un TXT, ¿vale? Que es un texto completamente vacío, y le cambiamos el formato al archivo de configuración que voy a dejar en pantalla. Entonces, una vez que tenemos ese archivo de configuración, que como te digo, lo puedes crear tú manualmente, porque al final es un archivo de configuración que se va a quedar guardado en vuestras Google 3 para tener mayor capacidad de vuelo. Y después colocamos la tarjeta micro SD dentro de lo que es las propias gafas y así poder experimentar una mejor conexión y aparte poder desbloquear la velocidad que tiene este dron, que de pasar de 68 km por hora hasta llegar incluso a picos de 108 km por hora, aparte de potencia, te va a dar, digamos, una mayor estabilidad, digamos, de señal y al final te va a dar una mayor seguridad para no perder este tipo de drones que al final son muy caros y es uno de los mayores miedos que tenemos los pilotos, tanto de dron FPV como incluso de drones estabilizados. Pero al final el Mini 4 no tiene ese tipo de configuraciones, pero aquí sí que lo puedes poner. Y por último, estamos de enhorabuena porque las últimas actualizaciones que traen las Google 3 hacen compatible ya por fin con la DJI O3 por si tienes algún dron que tú has montado por tu cuenta o tienes algún ready to fly que puedes hacer volar, digamos, el dron. Al final, lo bueno, lo positivo que tenemos de tener las últimas gafas es que son compatibles con el DJI Avata 2 por su comodidad de vuelo y su versatilidad tan grande de vuelo interior, vuelo exterior, y aparte, si tienes esa DJI O3 con un, yo qué sé, un Pavo 20, un dron al final de GPRC chiquitito que tenga esa O3 para poder grabar y no limitarte a ese peso que tiene este dron, que desgraciadamente no pesa menos de 250 gramos. Aunque creo que por ahí ya hay rumores que hay un DJI Neo que va a, bueno, por fin van a sacar DJI un dron con menos de 250 gramos y van a ser compatibles con las Google 3. Una de las recomendaciones que os tengo que decir sin lugar a duda, yo por ejemplo adquirí el dron con solo una batería y al final he tenido que comprar todo el set completo de dos baterías más el hub, porque te va a dar una experiencia mucho más agradable a la hora de salir a volar. Al final una batería es insuficiente si quieres crear buen contenido, porque al final vas a tener que repetir una pasada y otra y otra y otra, depende del sitio que voléis. Por lo que realmente os recomiendo que adquiráis todo el número de baterías necesarias para la cantidad de vuelos que ustedes necesitéis. Y nada, chicos, chicas, espero que os haya resultado útil este vídeo con todas las configuraciones que podemos hacer con este dron, con el buen desempeño que tiene este equipo, que es completamente recomendable bajo mi punto de vista por el precio que tiene. No llegamos a superar esa barrera más de 1.300 euros, que al final dentro de un dron FPV con un sistema digital, pues creo sinceramente, bajo las opiniones que tengo de muchos compañeros que han volado incluso drones FPV tradicional, creo que al final te sale más barato este tipo de opciones. Pero bueno, eso es a gusto personal. Al final son drones que no tienes que estar muy pendiente de las baterías, ni de cómo guardas el equipo,
si, no sé, pienso que al final es aumentar la comodidad, te hace poder volar en más situaciones, con entornos más seguros y con una versatilidad que no te puede dar a lo mejor otro equipo. Y nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo, hayáis sentido de que os puede ayudar de alguna manera todas las configuraciones que yo he llegado a seguir, o simplemente por entreteneros un poquito. Yo lo hago de corazón, espero que os guste, lo compartáis, le deis like, comentéis todo lo que, cualquier duda que os pueda surgir y que podamos ver en siguientes vídeos, tanto shorts como vídeos largos, y nos vemos en la próxima. Que disfrutéis de futuros vuelos. Chao.